Pues muy buenas noches. Este seminario puede llamar mucho la atención porque el título, porque se trata de obtener estimados en poblaciones ocultas y también en poblaciones escasas. Pero la pregunta que se han de estar haciendo es, ¿qué son poblaciones ocultas? Bueno, quizá han tenido la experiencia los miembros de la facultad o también los estudiantes cuando están contestando preguntas en algunos cuestionarios que ocurren situaciones donde hay unas preguntas embarazosas. Por ejemplo, es muy difícil encontrar personas que estén interesadas, dispuestas a contestar la pregunta sobre cuáles son sus ingresos. Exactamente, ¿verdad? ¿Cuáles son sus ingresos? Y también otro tipo de preguntas. Por ejemplo, preguntas como si alguien es usuario de drogas o si padece alguna enfermedad, en fin, son lo que llamaríamos características sensitivas. Entonces, lo que ocurre es que ante, por ejemplo, un cuestionario con preguntas, bueno, sí, perdón, voy a continuar. En un cuestionario, cuando aparece un tipo de preguntas de esta especie, pues ocurre que las personas pueden contestarlas con la verdad, o puede ser que las dejen en blanco, o puede ser que simplemente contesten con una mentira, o sea, dicen, yo no tengo esa conducta sensitiva. Entonces, ante esto, la estimación, los estimados que se pueden obtener del porciento de población o la proporción de población que tiene esta característica sensitiva, pues implica para nosotros que los estimados sean imprecisos, que no sean exactos y que tengamos una idea errónea y estemos subestimando posiblemente la proporción de personas con esta característica. Pues estas técnicas que vamos a discutir hoy están orientadas hacia eso. Las otras técnicas para poblaciones escasas las vamos a abordar en otro seminario porque el enfoque, aunque las poblaciones escasas comparten muchas características en común con las poblaciones ocultas, sin embargo, la forma de llegar a ellas es distinta. Lo que ocurre también con las poblaciones ocultas, como su nombre lo indica, es que como son estigmatizados las personas por poseerlas, pues entonces es difícil. No se pueden aplicar los métodos tradicionales de muestreo simple al azar o muestreo, digamos, por conglomerados, en fin. Así que esto es un poco difícil de poder hacerlo. Entonces, las técnicas que vamos a discutir hoy van a ir en ese sentido. Bien, vamos a comenzar. Bien, aquí tenemos el título, ¿verdad? De la presentación. Y entonces, pues vamos a ir presentando las distintas transparencias, ¿verdad? Permítanme un momentito.
Voy a volver acá porque estoy teniendo problemas con la... Voy a salir un momentito para... Ok. Ok. Vamos a la definición de una población oculta. Aquellas son poblaciones que por lo menos tienen una de las siguientes características. Tienen un estigma, son difíciles de encontrar o acceder, son difíciles de retener, tienen conductas o realizan actividades que se alejan de la corriente principal de la sociedad y por su naturaleza, y esto es lo importante desde el punto de vista estadístico, es que no tienen un marco muestral definido. Ejemplos de poblaciones ocultas, por ejemplo, pacientes de enfermedades como el HIV, el virus del papiloma humano, a personas que mienten en sus planillas de ingresos, ingenieros que quizá no cumplan con las especificaciones, usuarios de drogas, miembros de carteles de drogas, en fin, ese tipo de poblaciones. Miembros de pandillas, investigadores o estudiantes que cometen plagio, individuos con conductas o tendencias socialmente estigmatizadas, individuos con ideologías políticas radicales o individuos involucrados en actividades ilegales, entre otros. Aquí está la definición de población escasa, aunque como ya les indiqué, eso lo estudiaremos en otra presentación. Se define como población escasa aquella cuyos miembros representan menos del 10% de la población general. No se pueden utilizar los métodos usuales de muestras simples al azar o técnicas basadas en estos métodos porque no garantizan a sus miembros igual probabilidad de ser seleccionados. Tampoco tiene un marco, tanto las escasas como las ocultas no tienen un marco muestral definido. Se desconoce el tamaño de la población, no se sabe cuántos hay. Sus miembros son difíciles de encontrar y o de acceder. No admiten los métodos usuales de muestreo aleatorio. La aplicación de estos pudiera dar resultados similares y generalmente estas poblaciones, las dos, puede ser que sean ocultas y escasas. Las técnicas indirectas de estimación en poblaciones ocultas, en estos diseños, el énfasis es darle confianza y garantizarle al participante de que su respuesta a la pregunta sensitiva o embarazosa no será conocida por el investigador. Los estimados de la prevalencia de la conducta sensitiva en la población se obtienen indirectamente por métodos matemáticos o estadísticos. Pero lo importante es lo que está ahí en negritas, en letras en bold, ¿verdad? Eso es lo importante. ¿Quién fue quien propuso este tipo de técnicas revolucionarias? Pues el primero fue Warner, que propuso un procedimiento como el siguiente. Se selecciona una muestra aleatoria de personas. Para efecto de la presentación, vamos a designar con la letra A al grupo de personas que tienen la característica sensitiva y con la letra B el grupo que no la tiene. Vamos a ver
decir que la proporción pi de personas en el grupo A, o sea, vamos a estimar la proporción con pi de personas que tienen la característica sensitiva. Y 1 menos pi es la proporción de personas en el grupo que no tienen esa característica. Entonces se prepara un conjunto de tarjetas, como las de póker o estas, las de brisca, ¿verdad? Pero están en blanco, no son esas, sino que están en blanco. Entonces vamos a denotar una proporción Z de ellas y las vamos a marcar, piensen que están en blanco, una proporción la vamos a marcar con la letra A y el resto con la letra B. Esa proporción, pues nosotros debemos saber cuántas de esas vamos a marcar con Z, con la letra A, perdón, y el resto con la letra B. En un cartel se indica que la letra A, en un cartel, fíjense, importante, se indica que la letra A es para la persona que tiene la característica sensitiva y B para el que no la tiene. El investigador se coloca de tal manera que no puede saber qué tipo de tarjeta va a ser extraída por cada participante. Y le pide que extraiga al azar una tarjeta y conteste sí si la tarjeta extraída coincide con su estatus sobre la pregunta sensitiva. Por ejemplo, si sacó una tarjeta A y tiene la característica sensitiva, contestará sí. Y si no la tiene, contestará no. Pero recuerden ustedes que el investigador no sabe cuál es la letra que está sacando la persona. Él solamente va a contestar sí en esos casos. Y entonces, si sacó la tarjeta B y no tiene la característica, va a contestar que sí, porque no la tiene. Y si la tiene, contestará no. O sea, porque no, contestan sí los que con sí siempre, ¿verdad? Note que el investigador no sabe qué tipo de tarjeta fue extraída. El investigador lo que hace es llevar un registro de cada sí informado. Eso es lo único que hace el investigador. El siguiente diagrama ramificado ilustra el procedimiento. Esta es la tarjeta A y luego tengo la tarjeta B. Aquí está la proporción Z de tarjetas marcadas con la letra A, 1 menos Z, la proporción de tarjetas marcadas con B. El pi que aparece ahí es la proporción desconocida de personas que tienen la característica. Ahora, fíjense que contesta sí la persona que tiene la característica y como sacó la tarjeta A, pues contesta sí porque tiene la característica. Pero si sacó la tarjeta A y no tiene la característica, entonces va a contestar no. ¿Me siguen? Entonces, aquí en la B va a contestar sí si sacó la B y va a contestar no si no tiene la característica. Entonces, pero recuerden que el que contesta no aquí tiene la característica, pero como sacó la B, está obligado a decir que no. ¿Me siguen? Bueno, si hay alguna duda con esto, pues podemos luego volver más adelante a discutir este diagrama. Lo importante es que de esta manera estamos garantizando que la persona se sienta confiada porque el investigador no sabe qué tarjeta fue la que sacó. Entonces aquí está la explicación de los símbolos. Que es Z, 1 menos Z, pi, que es la proporción de la población con la característica sensitiva,
y 1 menos pi la proporción de los que no la tienen. Entonces aquí, aplicando unos procedimientos algebraicos, la proporción de personas en la población que tiene la característica sensitiva va a ser la proporción de las que contestaron sí, más la proporción de tarjetas marcadas con la letra A, dividido por 2 veces menos, 2 veces la proporción de tarjetas marcadas con la letra A menos 1. Lo único es que las tarjetas marcadas con la letra A no puede ser la mitad de tarjetas, ni tampoco puede ser todas las tarjetas. Porque si fueran las tarjetas, las personas que están participando dirían, pero yo siempre tengo que estar contestando con la tarjeta A. O sea que por eso es que no puede ser eso, no pueden tomarse esos valores. Bien. Parece un poco complicado, pero es muy simple. Luego vamos a dar un ejemplo. Entonces, aquí tenemos, quienes investigaron más tarde este modelo y la mejoraron. Algunas nuevas versiones con el propósito de mejorar la eficiencia. Aquí tenemos el modelo de Warner, las dos alternativas que no están relacionadas. Una es la opuesta de la otra, lo que tiene el efecto de que el participante de una u otra manera está siempre ante la pregunta sensitiva. Pero entonces Simmons propuso la situación de que la alternativa no tengo la característica sensitiva con una pregunta que no está relacionada con el tema sensitivo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en este caso también, en lugar de ser tarjetas, que eso es complicado, puede usarse una moneda, tirando una moneda, tirando un dado, una ruleta, o sea, una distribución de probabilidad que sea conocida. La respuesta a la pregunta no relacionada debe ser dicotómica, del sí, sí o no, y con una distribución de probabilidad conocida. Las dos preguntas serían, en el ejemplo de la pregunta no relacionada, subestimo mis ingresos en las planillas y soy mayor de 34 años. Fíjense que la característica sensitiva es subestimar mis ingresos en las planillas. O sea, estoy cometiendo fraude. La otra, en cambio, no es sensitiva. O soy mayor de 34 años o no. Entonces, yo estimé, pues, de acuerdo con una encuesta encuesta de la comunidad del Censo Federal, que la proporción en el año 2016, la proporción de personas mayores de 34 años es 0.556. Eso se necesita para luego, entonces, poder calcular el estimado. Entonces, aquí va a ir el ejemplo. A una muestra aleatoria de 300 personas se les pide que lancen una moneda. Fíjense que no es tan complicado como en las tarjetas. El resultado es desconocido para el investigador. Si cae cara, contesta la pregunta sensitiva A, solamente con sí o no. O sea, el que le cae cara tiene que contestar la pregunta sensitiva, pero va a decir sí si la tiene o va a decir no si no la tiene. Si cae cruz, contesta la pregunta no sensitiva, B, o sea, la de la edad. Solo con sí o no. Si soy mayor de 34 o no soy mayor de 34. Aquí está el diagrama ramificado. Como se está lanzando una moneda, esta probabilidad de A y de B, de cara o cruz, es un medio. El pi es el que es desconocido, es el que queremos conocer. Luego, el 0.56 son
los que sacaron la tarjeta B que dice que soy mayor de 34 años y no la tarjeta B, sino Plus. Y entonces, y que sí son mayores de esa edad. Así que, y esa proporción sí la conocemos. Es el punto 55.6. Entonces, la probabilidad de responder que sí va a ser la proporción de sí es 1/2 de pi más 1/2 de 0.556, donde pi es la proporción en la población que subestima sus ingresos. Por lo tanto, un estimador de esa proporción es 2 veces la proporción que dijo sí, juntando los de la A y los de la B, o los de cara y cruz, menos 0.556. Y aquí está un estimador de esa proporción. En el ejemplo, si se toma la muestra 300 y se encuentra que 120 dijeron que sí, un estimador de los que dijeron que sí es 120 entre 300, que es un 40%. Pero eso del 40% no es que tengan la característica sensitiva. Son los que dijeron sí, ya sea que sacaron cara o sacaron cruz. Por lo que un estimado de la verdadera proporción, de acuerdo con la fórmula que di anteriormente, es 2 por 0.40 menos 0.556, que es 0.244. Es decir, que en ese ejemplo, el 24.4% de la población está subestimando sus ingresos, o sea, está cometiendo fraude. Entonces, hay una fórmula para calcular intervalos de confianza y estimar el error. No las voy a incluir aquí para no entrar en tanta cuestión matemática, pero hice el cálculo y nos dio 0.111, o sea, un 11.1%, por lo que la proporción de familias, de personas que están subestimando sus ingresos en las planillas está entre 11.3% y 35.5%, con una confianza de un 95% en la estimación. Así que ustedes pueden ver cómo uno puede estimar la proporción de personas que tienen una característica sensitiva, proveyendo un mecanismo para que la persona se sienta confiada, porque el investigador no sabe si al que está participando la moneda cayó cara o le cayó cruz. Él no sabe a qué está contestando sí, si fue a que tiene la característica sensitiva o sí a que es mayor de 34 años. Está claro eso, ¿verdad? Así que un ejemplo muy interesante de ver esto. Entonces, aquí estoy indicando de dónde vino el coeficiente de variabilidad y todo este tipo de asuntos, ¿verdad? Bien. Entonces ahora vamos a dar ejemplos de dónde se utilizó esto. Esto fue, por ejemplo, en Estados Unidos, una encuesta nacional para estimar el número de mujeres teniendo abortos durante un periodo de 12 meses. Eso fue a nivel nacional, 1978. Aplicación a la administración de parques marinos, de parques marinos con el propósito de evaluar el cumplimiento por los permisos. O sea, hay personas que a lo mejor no están cumpliendo con los permisos de caza, por ejemplo, o de pesca, y entonces están mintiendo. Y entonces, para estimar eso, se aplicó esta técnica. El estudio de la reducción de la ansiedad al entrevistado al usar esta técnica. O sea, eso es interesante porque es estimar cuánta ansiedad le está causando esta técnica que estamos utilizando o sugiriendo. Encuesta para elevación de impuestos en Australia.
Aquí hay un estudio del 2001, en el 2015, está interesante, un estudio usando esta técnica sobre las conexiones sociales con los grupos armados en Nigeria. Esto está publicado en el Journal de la American Statistical Association en el 2015. O sea que esta técnica, aunque parece un poco complicada, aunque ha tenido pues sus simplificaciones, como hemos visto, es una técnica muy interesante. Entonces, lo que planteo aquí y la experiencia que tuve como director de tesis de maestría en estadística en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es que los IRB generalmente, cuando se le presenta una propuesta para investigar este tipo de conductas sensitivas por el problema de la ley de confidencialidad y la protección de los derechos de las personas, pues generalmente rechazan este tipo de propuestas. O sea, casi no se investiga este tipo de temas dentro de las instituciones universitarias. Y si se introdujera este tipo de técnicas y se convenciera, por ejemplo, allá a la IRB, de que la intimidad de las personas está protegida y los derechos de las personas están protegidos, pues yo creo que se podrían hacer entonces estos tipos de estudios que son de interés dentro de la universidad. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes son usuarios de drogas dentro de la universidad? Yo probé, o sometí a prueba, esto en una investigación que hice en el recinto de Mayagüez usando este tipo de técnicas, y los estimados difirieron mucho del método tradicional que utilizó la Oficina de Servicios Médicos del recinto de Mayagüez. Así que esto demuestra que son técnicas muy útiles que bien aplicadas pueden movernos a conocer mejor o a investigar. Por ejemplo, también, no solamente dentro de las instituciones universitarias, estudiantes, por ejemplo, de administración de empresas que hacen investigaciones de cumplimiento en la manufactura o en las escuelas de ingeniería. Por ejemplo, el Departamento de Obras Públicas. ¿Cómo se sabe si los ingenieros, o mejor dicho, si los contratistas están cumpliendo con las especificaciones para de los materiales que van a usar? O sea, si una viga que van a usar en una represa tiene el grosor y tiene la resistencia que requiere de acuerdo con la ingeniería propuesta, o si simplemente por abaratar costos no satisfacen estas especificaciones. Entonces, ¿cuántos ingenieros o cuántos contratistas habrá de ese tipo? Fraudes en las contribuciones, etcétera, etcétera. O sea, que son técnicas que pueden abrir camino para muchas investigaciones de interés. Bien, voy a continuar. Aquí hay otra aplicación de esta técnica en una encuesta nacional en Georgia, pero no Georgia de Estados Unidos, sino una república soviética, sobre el uso de drogas en la población general. El uso de esta técnica y el método de redes
para estimar el tamaño de la población de trabajadoras del sexo, o sea, prostitutas, por ejemplo, ahí en China. En fin, ahí son unos ejemplos de el uso de esta técnica a gran escala. Aquí tengo otra técnica. Esta técnica es mucho más llevadera, más sencilla. Esta fue J.D. Miller en su disertación doctoral no publicada, que se llama una nueva técnica de muestreo o de encuesta para estudiar las conductas o la conducta desviada. Él introdujo la técnica de conteo no pareado como un método alterno más sencillo a la de respuesta aleatorizada, que era el que estábamos discutiendo anteriormente. Fíjense que consiste en seleccionar dos muestras aleatorias, preferiblemente grandes, de la misma población. Una servirá del grupo control y la otra del grupo experimental. Al grupo control se le dará una lista con cierto número de enunciados que no son sensitivos. Son infrecuentes, pero no imposibles. Fíjense que es importante que en el grupo control, el cuestionario del grupo control solamente tiene enunciados que no son sensitivos. A cada participante de este grupo se le pide que reporte en la hoja de la lista cuántos, no cuáles, de esos enunciados le aplican a él o a ella. Fíjense que ustedes que solamente dice, bueno, de todas estas conductas o de todos estos enunciados, a mí me aplican 4 de todos estos. Si yo en mi lista de no sensitivos tengo 10, pues yo puedo contar y decir, pues de todos estos, a mí me aplican 7. En fin, eso es lo que se hace en el grupo control. En el grupo experimental se le dará la misma lista de enunciados no sensitivos del grupo control, pero se le añadirá el enunciado sensitivo y se le pedirá que haga el mismo proceso que hacen los del grupo control. O sea, él va a sumar todas las conductas que le apliquen, o los enunciados que le apliquen, solamente que aquí está incluido el sensitivo. En el otro no estaba ningún sensitivo, aquí está uno que añadimos, que es el sensitivo. En ninguno de los dos grupos los participantes tienen conocimiento de cuál cuestionario están contestando. Se calculan los promedios respectivos de los totales reportados por el grupo control y el experimental y la diferencia entre ellos, la varianza estimada de la diferencia e intervalos de confianza para la verdadera diferencia. Si las muestras fueron seleccionadas estrictamente al azar y se asume que los participantes del grupo experimental contestan con la verdad, la existencia de una diferencia estadísticamente significativa se podría atribuir a la presencia del enunciado sensitivo en el grupo experimental. Aquí tenemos Snyderman, Tetrov y Piazza, un estudio publicado en el 91 sobre una encuesta nacional sobre la raza y política, cuya cobertura fue en los 48 estados, y una réplica de ese mismo estudio en el 2014. Ahora, los datos que tengo aquí, los resultados, mejor dicho, son del
del 2014. Perdón, del anterior. Consistió de una encuesta telefónica, aunque luego una proporción sustantiva de participantes accedió a contestar además un cuestionario escrito. Fíjense que hubo 2.223 entrevistas completadas, son una tasa de respuesta de 65.3%. La encuesta constaba de múltiples preguntas sobre raza y política en Estados Unidos. Aquí se presenta un ejemplo de una pregunta sensitiva que incluye los dos aspectos, con su consecuente análisis gráfico. Esto está tomado de la presentación titulada Statistical Analysis of the Item Count Technique, realizada por Kosuke Imai y Graham Freer del Departamento de Política de Princeton University. La presentación data de mayo del 2011. Aquí, en 1994, desarrolló esta pregunta. La puse en inglés para no cambiar pues el sentido de lo que se está preguntando. Dice el investigador, ahora yo le quiero preguntar sobre otra cosa que a veces hace sentir a las personas incómodas o molestas. ¿Usted se siente incómodo o molesto cuando los líderes negros preguntan algo o le piden al gobierno acción afirmativa? Esa es la pregunta que él formula. Entonces, la respuesta indirecta, que es usando el método de listas, le vamos a llamar indirect response. La respuesta directa es usando el modelo de regresión logística y la diferencia es lo que se llama una medida del sesgo de deseabilidad social. Bien, recuerden esto porque en la gráfica vamos a ver lo que está pasando. Vean ustedes aquí. Vamos a ver primero la parte izquierda, la gráfica que aparece en la parte izquierda. Las personas están localizados los demócratas, lo pueden ver, no sé si se visualiza ahí en sus pantallas, los demócratas, los republicanos y los independientes. ¿Se ve clara la gráfica? Sí, se ve muy bien, don Julio. Ok, muy bien. Entonces, aquí está la proporción. Están dos cosas. La proporción estimada y arriba está la diferencia de proporciones. Pero la parte de arriba es la proporción estimada. Fíjense ustedes que los demócratas hay una línea vertical que dice lista. Ven ustedes eso, ¿verdad? Pues esa lista, fíjense que el 65% aproximadamente de los demócratas contestan que sí se sienten incómodos ante ese tipo de pregunta de acción afirmativa. Entonces, sin embargo, en la pregunta directa, que fue contestándolo de frente, no por lista, no método indirecto, sino el método directo, solamente el 20% dijo que se sentía incómodo. Ven ustedes lo interesante. Entonces, la otra línea ahí mismo es la diferencia. Y la diferencia es, pues, la diferencia entre el 60 y pico % que estaba marcando acá en el de lista y el del método directo. Esa es la tercera línea. Y los republicanos es básicamente lo mismo. Tenemos la lista y tenemos el método directo. La proporción es
básicamente la misma y no, por eso no se calcula la diferencia, porque es cero, la diferencia no aparece. Y los independientes, aparecen también las dos líneas, indicando que los puntos, pues no hay mucha diferencia entre ellos. Donde hubo diferencia fue entre los demócratas. Entonces ahora vamos a ver aquí, entre demócratas, republicanos e independientes. Por ejemplo, entre los demócratas, los que tienen educación colegial, o sea, universitaria, tenemos un 20 y pico % contestando en el ítem de la acción afirmativa. Los que no, recuerden que la pregunta era si se sentían incómodos o enojados. Pues el 20 y pico % de los universitarios, de los que tenían educación o formación universitaria, contestaron que sí. Los que no tenían formación universitaria, eso subió alrededor de un 70 o 70 y pico %. Y ahí está la diferencia. Entonces, entre los republicanos pasa lo mismo. De hecho, aquí vemos una diferencia negativa. Y también vemos, por ejemplo, aquí los que son de colegio tienen 30 y pico %. Los que no son de colegio tienen alrededor de 50 y algo. Y luego, y las diferencias negativas es porque se está restando los que tienen formación universitaria menos los que no la tienen. Y esa es la razón por la que, como aquí hay menos en los republicanos, menos que tienen formación universitaria que los que no la tienen, por eso es que la diferencia es negativa. Lo mismo pasa con los independientes. Es pues interesante, particularmente la gráfica de la izquierda, donde habla de las listas del método directo y la diferencia entre la lista y el método directo. Aquí hay otro interesante también. Ahora le voy a leer tres cosas que a veces hacen sentir a la gente enojada o incómoda. Después de leer las tres, todas, usted decirme cuántas de ellas lo incomodan. Pero él no sabe cuáles, solamente le dice que digan cuántas. Entonces ahí tienen una que se le incomoda que el gobierno federal aumente los impuestos en la gasolina, que los atletas profesionales ganen millones de dólares más en salarios, que las grandes corporaciones contaminen el ambiente. Pero estos son los del grupo control. Ahora vamos a ver la pregunta en el grupo experimental. Las mismas preguntas, pero ahora le añaden la cuarta, que dice que una familia negra se mude a mi vecindad o a la casa vecina. Entonces, obviamente, aquí los resultados no los pude obtener de la información, pero se ve claramente que este tipo de técnicas se puede utilizar a nivel de encuestas grandes, a nivel nacionales. Vamos a ver
los procedimientos estadísticos en la comparación de promedios del grupo control experimental. Primero, las muestras tienen que ser aleatorias e independientes. Los tamaños de las muestras del grupo control y experimental N1 y N2 son grandes. Se calculan los promedios de cada uno, los del grupo control y los del grupo experimental. Entonces se aplican todos los procedimientos para determinar si existe o no diferencia significativa entre ambos promedios. Y eso quiere decir aplicar una prueba para la diferencia de dos promedios usando la distribución normal. Si las muestras no son tan grandes, son pequeñas, se puede usar la prueba de T para dos muestras independientes, en fin. Y calcular entonces las varianzas, desviaciones de estándar, etcétera, que permitan calcular el error. No voy a introducir todo este aspecto matemático para pues no hacer esta presentación pues tan técnica, ¿verdad? Sino simplemente ir a la importancia del uso de estos métodos de investigación. ¿Cuáles son las ventajas de la técnica de conteo de ítems? Es más fácil de aplicar a las muestras de participantes. Si ustedes comparan esto con la anterior, esta es mucho más fácil de hacer. En el grupo experimental, el participante confía más en que su respuesta no será conocida por el entrevistador, entre comillas, porque en realidad no es un entrevistador. Él lo único que hace es llevar récord de cuántas, tanto en la lista de las no sensitivas, como en la lista de las que incluyen el ítem o el reactivo sensitivo, cuántas, dice el participante, le aplican a él. Y eso él lo anota. De hecho, se le pide que él mismo lo anote, que él mismo sube, ¿no? Y lo entregue en un papel aparte que está junto con el cuestionario, pues hay un papel donde él va a estar incluyendo eso. Los procedimientos estadísticos se aplican, por lo menos en la forma original de la técnica, no son sofisticados. No es un requisito la presencia física de los participantes. Recuerden ustedes que hubo una que se practicó por teléfono. Dado que las muestras aleatorias pueden obtenerse por teléfono usando rutinas ya establecidas para ello. Por ejemplo, en Berkeley hay un programa para realizar esas llamadas. Aunque en la actualidad el uso de celulares ha tenido efectos sobre el uso de teléfonos regulares. Desconozco si existen ya programas para obtener muestras aleatorias a través de celulares. Esta sería una asignación interesante, ¿verdad? Saber si ya los celulares pueden generar muestras aleatorias. Si se van, ¿qué desventajas tiene? Esto es lo serio del asunto. Si se van a utilizar cuestionarios impresos, esta técnica es súper costosa, pues tienen que reproducirse dos tipos de cuestionarios. Si hay varias preguntas sensitivas, porque cada cuestionario y cada paquete de cuestionario solamente incluye una sensitiva. O uno podría incluir dos, ¿verdad? Dos, pero no pueden ser tantas. De tal modo que hay una diferencia sustancial con el grupo control. Pero si uno quiere investigar más de uno conducta sensitiva, pues entonces tiene que usar más cuestionarios diferentes y preguntas también distintas. Preguntas sensitivas y no sensitivas, distintas. Entonces, solamente se podrá hacer una vez, lo que redunda en un aumento de alternativas no sensitivas, tanto en el grupo control
como en el experimental. Aquí hay una de las desventajas más serias que hay. Los auspiciadores de proyectos, cuando se van a usar a gran escala, a nivel, por ejemplo, de todo Puerto Rico, y hay alguien que quiera auspiciar un proyecto, por ejemplo, sobre uso de drogas, y nosotros vamos a someterle una propuesta usando esta técnica, pues los auspiciadores tienen recelo de la implantación de esta técnica, porque no entienden por qué hay que imprimir, por ejemplo, 200 cuestionarios con preguntas que no son sensitivas, que no tienen relación con el tema sensitivo que se quiere estudiar. Voy a poner un ejemplo que fue mi experiencia personal. Sometimos, vamos a decir, en un grupo, una propuesta del Departamento contra la Adicción en Puerto Rico, usando esta técnica, la técnica de Count Technique, para estudiar la prevalencia del uso de drogas y alcohol, así como un perfil del usuario. La propuesta fue considerada excelente desde el punto de vista de que garantizaba guardar la intimidad de los participantes y que mostraran mayor confianza en responder con la verdad a las preguntas planteadas. Sin embargo, no la aprobaron porque no entendían por qué había que gastar recursos en cuestionarios que contenían solo preguntas no sensitivas. Porque había, digamos, bastante cuestionarios, cierta cantidad de cuestionarios con preguntas no sensitivas y la misma cantidad de cuestionarios con un montón de preguntas no sensitivas y solamente una sensitiva. Eso pues es difícil para un auspiciador de un proyecto hacer eso. Aunque eso podría haber garantizado, como les voy a comentar otra anécdota, que los estimados fueran más precisos que los que obtuvieron por el método tradicional de cuestionario. Voy a narrarles otra experiencia que tuve trabajando en el recinto de Mayagüez para la época en que estaba la preocupación del HIV en Puerto Rico, particularmente. Eso sería alrededor de quizá a finales de los 80 o principios del 90. Entonces, resulta que la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras organizó un estudio, realizar un estudio y obtener muestras de estudiantes de todos los recintos de perdón, de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, ellos enviaron, curiosamente, una de mis secciones, porque ellos escogieron al azar las secciones en todos los recintos, las secciones a las que iban a ir en un momento dado a la clase de unos profesores de la muestra seleccionada, y entonces le iban a aplicar el formulario a todos los estudiantes de ese profesor. Curiosamente, una de las secciones seleccionadas fue la mía, en uno de mis cursos. Entonces, ocurre que era un cuestionario larguísimo. Era un cuestionario de muchas páginas. Y tenía muchas preguntas, porque además de querer estimar la prevalencia, también querían crear un perfil, el perfil del estudiante que tenía la enfermedad.
Entonces, eso hizo que el estudiante, por ejemplo, que no tenía la característica o no tenía la enfermedad, pues como las instrucciones eran, si usted no incurre en esto, pues vaya a la pregunta tal. O sea, no conteste todas estas, sino que vaya a la siguiente. Y luego así sucesivamente. Entonces, los estudiantes que dijeron, aún no sé si aún teniéndola, pues lo contestaron así, salían pronto. Mientras que los que tenían riesgo, estaban en riesgo, pues entonces estaban tardándose. O sea, que ese fue un mal diseño de la investigación, porque prácticamente la privacidad, la intimidad, en cierto modo, no estuvo bien guardada, porque obviamente la estructura del cuestionario permitió que estudiantes que no tuvieran las características de interés salieran antes que los estudiantes que la tenían. Y obviamente en otra situación, por ejemplo, en otro estudio, eh, la prevalencia de estudiantes bebiendo alcohol, por ejemplo, en un recinto universitario fue de un 10%, cuando usando un método directo de un cuestionario, cuando otros estimados reflejaban que era más de un 40%. Así que esto nos plantea que debemos movernos a tratar de utilizar técnicas que le aseguren a la persona, al participante, que tiene o no tiene la característica sensitiva, que su intimidad, su privacidad y, y sus derechos van a estar resguardados usando estas técnicas indirectas en lugar de usar los métodos tradicionales de entrevistas o métodos tradicionales de cuestionarios, donde ante una pregunta de este tipo, alguien opta por dejarlo en blanco o contestarlo con una mentira. Entonces, produciendo una subestimación o resultados sesgados de las proporciones verdaderas de la población que tienen estas características sensitivas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la posición del IRB cuando si le llevamos una propuesta de un tipo como este? Mi recomendación sería mostrarle al IRB cómo funcionan estas técnicas, cuántas aplicaciones ha habido de ellas y cuán interesados pueden estar algunos patrocinadores en auspiciar estudios como este o de este tipo. Aquí tengo las referencias para la técnica de respuesta aleatorizada con pregunta no relacionada y también para la técnica de item count. Simmons y Greenberg, Abul Ela y Horwitz, pues tienen ahí un estudio, un artículo en la revista, en el Journal de la American Statistical of America, que es una revista muy prestigiosa, el Journal of the Royal Statistical Society. Ahí está Ragamarao y Federer, que usa otro tipo de técnicas que no las estoy presentando aquí, que usan métodos de análisis multivariado
que yo utilicé también en una investigación. Miller, que ya hablé de la técnica, del artículo que he publicado también, no publicado en la tesis de disertación doctoral, y Dalton y Wimbush, que lo usaron en un journal de ética en los negocios. Esto para que vean, pero yo considero que en los campos de psicología, en los campos de las ciencias sociales, por ejemplo, trabajo social, en los casos de también de criminología, este particularmente, y también en administración de empresas, estas técnicas producen un, un nuevo enfoque que permitiría obtener confianza, con más confianza, estimados más reales, más precisos, más certeros que de poblaciones que tienen esa conducta sensitiva dentro de una población general, de estas poblaciones ocultas. Así que mi exhortación sería a los estudiantes graduados y a la facultad, ¿verdad? Y para que piensen en esto y vean cómo podríamos movernos a introducir unos métodos que pueden ser más promisorios, ¿verdad? Aquí está IMAI con lo que indiqué. También la del National Race and Politics Survey. Aquí hay otro modelando la conducta criminal. Eso es en Londres, en Stephenson. Fíjense, un blog de la anticorrupción global. Miren, interesante. Usando la técnica de conteo no pareada para obtener respuestas más precisas sobre la experiencia de corrupción. O sea, interesante, ¿verdad? Eso en el 2017, miren, bastante reciente. Y aquí otra en el 2017, comparando la proporción de ítems sensitivos en dos poblaciones usando tres enfoques. El de Poisson, la binomial negativa, estas son cuestiones estadísticas, distribución estadísticas, y también el item count technique. Aquí tienen nuestras direcciones electrónicas, José Caraballo Ríos, en pucpr.edu, y Julio Quintana, pucpr.edu. Ahí estoy a la orden. Y nosotros, como indicó la profesora Ruiz, estamos realizando, haciendo asesorías, dando asesorías a estudiantes graduados y facultades en las investigaciones. Y cabalmente también va a salir publicado unos ensayos que hemos escrito. El doctor Caraballo escribió 6 ensayos sobre métodos estadísticos en investigación. Yo escribí 2 y va a salir una publicación próximamente de las publicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Quiero indicarles a los estudiantes graduados que estos servicios son gratuitos para el estudiante y para la facultad también, ¿verdad? Son gratuitos y
es un esfuerzo que ha hecho la Universidad Católica para fomentar la investigación dentro de la institución. Es el propósito final de, de todos estos seminarios, de estos talleres y de estas asesorías. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintana. Como bien les indicó durante la presentación, estos servicios son gratuitos, personalizados, ¿verdad? Se reúne con cada uno de los estudiantes o con la facultad que solicite los servicios para guiarlos durante todo el proceso. Algunas preguntas y comentarios de nuestros participantes. La primera pregunta es si las personas con discapacidad o diversidad funcional se consideran dentro de la población oculta. Posiblemente no sea una población oculta, pero tal vez una población escasa, en el sentido de que quizá, aunque no estoy contestando con datos que conozca realmente, no sé cuál es la proporción de población que sufre de alguna discapacidad con respecto a la población general de Puerto Rico. Pero recuerden que si es menos del 10%, podría ser considerada una población escasa. Pero en ese caso, no aplicarían, como dije al principio, estos métodos, sino que aplicarían los métodos de redes, que lo voy a presentar, voy a dar una presentación en ese sentido. Los métodos de networks, redes de contactos, que se parece a lo que podríamos decir el rastreo que está haciendo pero usa más o menos la misma idea. Son redes de personas que tienen cierta característica de interés. Pero, como digo, no sé si es muy mayor del 10% la población de personas que padece de discapacidad aquí en Puerto Rico. Ahora, sí sería una población oculta si nuestro interés fuera conocer si estas personas están siendo objeto de maltrato o de abuso o cierto tipo de estas situaciones, porque ahí entraríamos en una conducta sensitiva estigmatizante. O sea, el abusador no quiere confesar que es abusador. Así que ahí sí entraríamos, ¿no?, en una población oculta. Pero no serían los de las personas incapacitadas, serían los que están abusando de esas personas. Gracias, doctor Quintana. Dos comentarios por parte de uno de nuestros participantes que concuerda que es una técnica interesante y hace falta más práctica de la misma y que también se puede utilizar para la retención. Ajá, sí, estoy de acuerdo, sí. Una de las partes pregunta. Perdón. Sí. Si no está interesado, podría comunicarse conmigo y podríamos explorar. Pero yo considero que primero a quien debemos convencer es a la Yardi, antes de cualquier cosa, ¿verdad? Definitivo. Nos preguntan que si esto es lo mismo que un doble ciego, la técnica que presentó. Bueno, en realidad no sé, desconozco cuál es la técnica del doble ciego, no sé. Si me pudiera indicar el estudiante o quien hizo la pregunta. Doctor, ¿puede abundar más sobre su pregunta? Puede ser a través del chat, puede prender el micrófono.
Ah, técnica y no estoy familiar, pero voy a hacer que voy a hacer investigación sobre eso. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos Ahora sí le escucho. ahora. Ahora me escucha, ¿verdad? Sí, el double Sí. blind es una técnica donde los participantes no saben si pertenecen al grupo control o al grupo experimental. Veo que lo que comentó, que como no conoce la técnica, me gustaría que la conociera primero para entonces establecer un diálogo, ¿verdad? Porque yo Así, entiendo que se parece muchísimo al double blind. Entonces, el hecho de que los participantes no conozcan de que pertenecen al grupo control, al grupo experimental, hace una diferencia grandísima en los resultados. Pero nada, yo lo que hago es me comunico con usted vía correo electrónico y y hablamos sobre la misma. perfecto, sí, estoy a la orden y muchísimas gracias porque así aprendo Claro que también. sí. Bueno, Gracias a usted, bien. siempre veo Gracias, la doctor Cañals. sí. Una de las participantes nos comenta, interesantes las investigaciones y aplicabilidad de las técnicas y el comportamiento de los encuestados en sus respuestas a las preguntas. Excelente presentación. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, doctor Quintana, sus comentarios finales. Bien, pues resumiendo, eh, se han presentado dos técnicas, la de respuesta aleatorizada y con su modificación, que es la de la pregunta no sensitiva, luego la de la item count technique, que considero que es mucho más fácil de implantar, pero que quizás se pueda comprender menos, como dije, porque alguien que patrocina un proyecto no entiende por qué se incluyen tanto cuestionario con preguntas que no tienen nada que ver con lo que nos interesa, ¿verdad? Pero ellos no saben que es parte de una técnica estadística. Eh, pero queda pendiente pues lo de la técnica para las poblaciones escasas, que no es la misma, que no son las mismas que esta que hemos explorado aquí. Otro asunto importante es que encuentro que estas técnicas, si las implantamos en la universidad, y coincido con que hay que practicar más, se necesitaría que tal vez charlemos más con las personas que estén interesadas en hacer investigación usando este tipo de técnicas, ah, que charlemos más sobre cómo realizarlas, cómo hacerlas, y, eh, y primero llevar el mensaje al IRB de que tal vez se les puede hacer una presentación a ellos. No sé quién preside el IRB ahora. El Eh, doctor Hernán Vera. el doctor Hernández Vera. Sí, sí, Aquí. No, pues hacerle una presentación a él, a ver si, y al comité, a ver si están de acuerdo en invitarlo a una presentación para que puedan ver que esto funciona, que puede ser muy útil, ¿verdad? Bien, eso, y muchas gracias también a todos por su paciencia. muchas gracias, doctor Quintana, por su presentación. Valiosa información para todos aquellos investigadores en formación. Le agradecemos a cada uno
de los participantes. Les recordamos también que puede solicitar servicios completamente gratuitos a través del correo electrónico de Centro de Apoyo Estadístico @pucpr.edu, y que estén pendientes para los próximos seminarios que vamos a tener durante el semestre. Agradecida por su participación. Buenas noches, bendiciones y que descansen. Muchas gracias. Buenas noches.